titulares. Supuesto plagio mantiene en el punto de la polémica a la fiscal Diana Salazar. Colectivos exigen que se cumpla en las próximas elecciones con la paridad de género. Los procesados por los crímenes de 3 jóvenes intentaron salir del país. Los más recientes crímenes del Guasmo y Cristo del Consuelo fueron ejecutados por sujetos en motocicletas. Embajada de Francia donó canes antidrogas a la policía de Ecuador. En Florida, exigen respuestas sobre un tiroteo registrado en plena vía pública. Y en los deportes, Guayaquil se prepara para recibir un nuevo clásico del astillero en el Estadio Monumental. Esto es Noticias Oromar de las 9 de la noche con la conducción de Juan Pablo Trampus. Ecuador, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Oromar. Y siguen las novedades en torno a las precandidaturas presidenciales. Hace poco se conoció que la izquierda democrática apoyaría a Otto Sonnenholzner, mientras que Álvaro Noboa borró el video publicado ayer en redes sociales donde anunciaba su deseo de llegar nuevamente a Carondelet. Y también en breve dialogaremos con Jan Topic, precandidato por el Partido Social Cristiano. Aquí iniciamos 60 minutos de información. Empezamos contándoles que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió pedir la comparecencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a una audiencia pública que este organismo llevará a cabo la mañana del próximo viernes. Esto para que dé explicaciones por el presunto plagio en su tesis universitaria. Un nuevo frente se abre en contra de la fiscal Diana Salazar. Se trata del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo titular, Allen Berbera, dijo que la convoca a una audiencia pública con la base de 2 solicitudes de colectivos ciudadanos. La audiencia será el viernes 2 de junio a las 10 de la mañana en Quito, y con la finalidad de que responda por un presunto plagio de su tesis universitaria. Son 2 solicitudes, una realizada por el colectivo Acción Jurídico Popular y otra por otra colectivo ciudadano representado por el doctor Benavides. Según el presidente del Consejo, el tema de la fiscal es de coyuntura nacional. La ciudadanía no puede hacer caso omiso a estas arbitrariedades. Se tiene que denunciar. Y si se ha cometido en este caso un plagio, lo que fuese, que se investigue. Vera añadió que si las denuncias se comprueban, la funcionaria debería renunciar a su cargo. Y si es así, el primer acto de decencia es renunciar. El segundo, someterse a las autoridades civiles o judiciales o administrativas que lleven adelante estos procesos. Vera incluso se solidarizó con los civiles y funcionarios públicos cuyas viviendas han sido allanadas como parte de procesos de investigación de la Fiscalía. Cuando hemos vivido estos últimos meses, los allanamientos a Carondelet, al Consejo de la Judicatura, a casas de personas civiles, familiares de aquellos. El Estado no puede callarse. En este mismo caso, pero en la noche del lunes, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, convocó a una sesión para suspender a la fiscal general Diana Salazar, quien les advirtió que estarían cometiendo un delito flagrante. Están cometiendo un delito flagrante y todos los abogados saben cuál es la consecuencia de cometer un delito flagrante. Salazar añadió que las denuncias son nuevos intentos de manchar casos sentenciados y así conseguir impunidad. Para el presidente de la Corte Nacional de Justicia, lo que está ocurriendo con la fiscal general es un atentado contra la legislación. Se me suspendió a mí, ahora se pretende suspender al fiscal general del Estado, en ambos casos, de forma arbitraria. Este tipo de atropellos no pueden suceder. Recordemos que una de las denuncias por presunto plagio proviene de la organización denominada Acción Jurídica Popular, liderada por la esposa del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, quien está preso por violencia de género, proceso que fue impulsado por Diana Salazar.
En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la investigación en contra del exministro de Energía, Javier Vera, tiene un nuevo vinculado. Se trataría de un ciudadano quien habría pagado una alta suma por un puesto en una institución pública. Un segundo procesado se sumaría a la investigación por el presunto delito de cohecho que se sigue en contra del exministro de Energía Javier Vera. Se trata de Adrián Alfonso Zamora, quien según la Fiscalía habría pagado $150,000 por el puesto de coordinador zonal de Imbabura en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. Según la Fiscalía, el ahora vinculado a este caso de corrupción es parte del programa de víctimas y testigos, pues rindió su versión de los hechos en 2022, que sirvió para la formulación de cargos contra el exministro Vera el pasado 16 de mayo. Y las medidas cautelares solicitadas en su contra son prohibición de la salida del país y presentación periódica cada 15 días ante la autoridad que el juez disponga. Tania Loor, Noticias Oromar. Pero este no sería el único cargo que habría negociado el exministro de Energía y Minas, Javier Vera. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, un profesor universitario identificado con Juan B. habría pagado por una coordinación zonal en la provincia de El Oro. El docente estuvo en dicho puesto por 7 meses. Luego fue desvinculado por cerca de un mes, pero lo volvieron a contratar, incluso cuando Vera ya no estaba al frente del Ministerio de Energía, sino Fernando Santos. Así, Juan B. siguió siendo coordinador zonal en El Oro hasta el 11 de mayo de 2023, es decir, y curiosamente una semana antes de la detención de Javier Vera. Y en el caso SENAE, que investiga la compra de puestos en el sector público, principalmente en el Servicio Nacional de Aduanas, ya fueron llamados a juicio 8 de los 9 procesados por asociación ilícita. El 9º fue sobreseído por falta de causas que justifiquen la acción jurídica. Por otra parte, la jueza de Garantías Penales del Guayas, a cargo del proceso, señaló que los elementos presentados por la Fiscalía demuestran la participación en el delito que se les atribuye, pues entre ellas está la información extraída de los celulares móviles de los procesados, donde se encontraron conversaciones sobre las gestiones para el ingreso irregular de personas a cargos públicos. Asimismo, el fiscal del caso señaló que en agosto de 2019, Juan A. habría ofrecido $3 millones para designar a Sergio P. como subdirector de operaciones del SENAE. Y la audiencia del pedido de cómputo de la pena del ex vicepresidente Jorge Glass se llevó a cabo este 30 de mayo, donde la jueza a cargo del proceso determinó que desde el 2020 Glass podía tramitar su prelibertad. Con lo expuesto, su defensa ya podrá iniciar con el trámite de este beneficio penitenciario. 2 años, 11 meses y 15 días. Es lo que le falta por cumplir de la pena de 8 años de prisión al ex vicepresidente Jorge Glass, según lo estipulado por la jueza de Garantías Penitenciarias, que llevó a cabo la audiencia del pedido de cómputo de la pena del exfuncionario. Además, aseguró que desde el 13 de diciembre del 2020, Glass podía solicitar la prelibertad. Con lo expuesto, su defensa podrá solicitar el cambio de régimen de rehabilitación social al beneficio penitenciario de prelibertad. Con esta medida, Glass cumpliría lo que resta de su condena fuera de la cárcel, pero cumpliendo con ciertas disposiciones, aunque desde hace 7 meses está con libertad provisional tras 2 medidas concedidas y se está presentando periódicamente ante una autoridad de justicia en la provincia del Guayas, además de tener prohibición de salida del país. Recordemos que todo esto se efectuó tras el pedido de absorción de condena que solicitó la defensa de Glass, en la que la sentencia más larga absorbe a la más corta. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y para el 6 de junio se difirió la audiencia de instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada que involucra al ex prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. Ni el funcionario ni su defensa se presentaron a la diligencia.
La audiencia para definir fecha de finalización de la instrucción fiscal en el caso que investiga al ex prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, y 9 personas más por presunta delincuencia organizada, no se instaló debido a la ausencia del ex funcionario y su defensa. Ante esto, la Fiscalía solicitó a la Sala de la Corte Provincial de Justicia que se sancione a los abogados del procesado con una multa de 2 salarios básicos unificados, mientras que la diligencia se fijó para el 6 de junio a las 2:30 de la tarde. Guamán es investigado desde el 2022 por el presunto cobro de dinero a cambio de cargos en la prefectura de Cotopaxi, así como la adjudicación de contratos. Sin embargo, en octubre de ese año, el proceso penal se suspendió hasta febrero de 2023, puesto que Guamán se presentó oficialmente como candidato a la alcaldía de Latacunga. Una vez proclamados los resultados oficiales de las elecciones seccionales, el proceso se retomó. Según la Fiscalía, Guamán disponía y aprobaba acciones relacionadas al delito de delincuencia organizada ejecutadas por su colaborador directo, quien procedía junto a los demás involucrados. Tania Loor, Noticias Oromar. Y nos metemos de lleno en el tema electoral, amigos televidentes. Y por cierto, les recordamos que en pocos minutos estaremos dialogando con el precandidato a la presidencia de la República, Jan Topic, por el Partido Social Cristiano. En breve estaremos en este interesante diálogo, así que estén pendientes. Pero antes les contamos, amigos, que el colectivo de mujeres entregó en el Consejo Nacional Electoral un reclamo administrativo, mientras el contencioso electoral tramita ya 3 recursos, mediante los cuales también exigen que en el proceso de las elecciones anticipadas se cumpla con el 50% de paridad de género. Llegaron en grupo y con documentos en mano. Se trata de un colectivo de mujeres que agrupa varias organizaciones. Ellas presentaron ante el CNE un reclamo administrativo porque consideran que debe cumplirse la obligatoriedad de paridad de género en las próximas elecciones express. Dice que los binomios deben ser paritarios y que debe encabezar el 50% de las listas las mujeres para asambleístas. Y vamos a seguir en esta lucha que se ha hecho nacional y que cuenta con miles de mujeres y también hombres. Además, presentaron 3 demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral para obligar a la autoridad a que se cumplan sus pedidos. Nosotros esperamos una respuesta hasta el día de hoy. Si no la tenemos, vamos a presentar ya también una acción de inconstitucionalidad con medidas cautelares. Y el reclamo que vamos a presentar el día de hoy ante el CNE es precisamente para poder ir a la Corte Constitucional con una acción por incumplimiento de la ley. ¿Al no hacerlo sería una vulneración para usted? Totalmente, es un atentado a nuestros derechos políticos que vienen disputándose desde hace muchísimo tiempo. Ustedes pueden ver la pluralidad de organizaciones, actores que estamos aquí presentes, de todos los momentos en los cuales han venido contribuyendo. Desde ley de amparo laboral, ley de cuotas, constitucionalización de la paridad, las reformas al Código de la Democracia en febrero de 2020, nada nos han regalado. Pese a esto, desde el CNE se explicó que esta no es una elección ordinaria, sino extraordinaria anticipada para completar el periodo de gobierno. La ley dice que para cada elección dentro de periodos normales, pero esta es una excepción que por el corto tiempo no les permite a las organizaciones políticas cumplir con lo que manda la ley. Las autoridades señalaron que esperan el pronunciamiento del órgano de administración de justicia electoral. Esperamos que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad en temas electorales. Lo cierto es que el Consejo Nacional Electoral resolvió que al tratarse de unas votaciones adelantadas, se deben mantener las reglas de las elecciones pasadas, es decir, el 30% de paridad de género. Las integrantes del colectivo no se fueron sin antes expresar que si no se le da paso a sus exigencias, acudirán ante instancias internacionales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y durante las últimas horas han surgido algunas novedades en torno a los precandidatos de cara a las elecciones anticipadas. Entre ellos, la del publicista Eduardo Maruri, la alianza entre Pedro Freile y Jan Topic. Tenemos un informe. Los precandidatos a la presidencia de la República cada vez son más. La noche del 29 de mayo, Álvaro Noboa fue uno de los que anunció su 6ª candidatura presidencial. El pueblo del Ecuador
está atravesando momentos muy difíciles. Por ello, he aceptado el pedido del pueblo ecuatoriano para trabajar con ellos, con los ecuatorianos, como presidente de la República de Ecuador. Y es que aunque ese video fue publicado desde su cuenta oficial, al siguiente día lo eliminó, por lo que su candidatura se vuelve una incógnita, sobre todo porque su hijo Daniel Noboa hace días ya había anunciado su candidatura a la presidencia. Pero lo que también está en suspenso es quién representará al correísmo, porque hay algunos nombres. Está la exasambleísta manabita Luisa González. Más allá de ser una opción, yo soy revolución ciudadana. Y somos parte de esa militancia también que está donde el proyecto nos necesita. Aquí no se trata de una persona. Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que ya fueron candidatos y de hecho binomios en los comicios electorales del 2021. Incluso pasaron a la segunda vuelta en aquel entonces, aunque también en redes sociales se ha hablado de Viviana Veloz, exasambleísta y quien promovió el juicio contra el primer mandatario. Otro de los anuncios es el de Eduardo Maruri, un empresario publicista que irá por Centro Democrático. Si alguien les ofrece que van a eliminar totalmente la corrupción, totalmente la pobreza, totalmente la delincuencia, en este corto periodo de solo 1 año 4 meses, no va a ser tanto así. Lo que sí se puede hacer es mejorar, y mejorar mucho. Lo suficiente para poder caminar por la calle con tranquilidad, donde la política sea menos agresiva. Y aunque Jan Topic ya había oficializado su precandidatura, no se sabía quién sería su binomio, hasta que se dio a conocer que será Pedro Freile, también ex candidato a la presidencia de las elecciones del 2021. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y a propósito de este tema, amigos televidentes, en breve estaremos dialogando con uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Nos referimos al economista Jan Topic, pero esto será después de una breve pausa comercial. No cambie de canal, enseguida regresamos. (21:19), momento de saludar, amigos televidentes, y tal como lo habíamos anunciado, a Jan Topic, precandidato a la presidencia de la República del Ecuador, quien nos acompaña de manera telemática. Economista, buenas noches, bienvenido a Noticias Oromar. Muy buenas noches con todos, buenas noches a todo el pueblo manabita que nos escucha y muchas gracias por la invitación. Bien, gracias a usted por aceptar este diálogo. Ayer se conoció que quien lo acompañará en su binomio es Pedro Freile, ex aspirante a la alcaldía de Quito y también a la presidencia de la República. ¿Qué aspectos fueron determinantes para escogerlo como su compañero de fórmula? Tres muy puntuales. Primero, necesitamos gente muy competente que venga a trabajar del lado del Ejecutivo. Pedro José es una de las personas que más conoce el sector petrolero y en tándem, en paralelo con las elecciones presidenciales, tenemos la consulta popular sobre el tema de Yasuní, que tiene sus diferentes aristas, ¿no? Por un lado, busca salvaguardar todo el parque, pero por otro lado también puede mermar el déficit en más o menos $1.200 millones anuales. Entonces, una de las labores, al ser Pedro un experto en temas petroleros, una de sus misiones va a ser, sea cual sea lo que decide el pueblo ecuatoriano en esa consulta, tener el plan A y el plan B, para ver cómo podemos mejor operativizar el Ejecutivo dado el resultado de esa consulta. Eso es, digamos, razón 1. Razón 2, es una persona impoluta, es una persona muy transparente. Y razón 3, muy honesta, hubo bastante química, hubo bastante clic entre nosotros dos. Ahora, todo esto que usted nos está señalando, economista, pues muchas veces se habla en campaña, pero ya una vez que se llega al poder, en caso de ganar,
pues los vicepresidentes como que son relegados. Lo vimos hace poco con el presidente Lasso. En este caso, más allá de las características que usted plantea y de la química que hay, existe también la confianza y el compromiso de lo que usted nos está comentando ahora. Y más allá de eso, existe la necesidad. Lo mencioné en una previa, en otra entrevista. Aquí el modelo que yo tengo a seguir es la dupla que existió entre Bill Clinton y Al Gore en Estados Unidos en los 90s, donde realmente se dividieron la cartera de Estado y cada uno, o sea, en 16 meses el tiempo apremia. Entonces necesitamos la mayor cantidad de manos competentes y manos impolutas que vengan a ayudar. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en caso que se dé la presidencia, no vamos a dividir las carteras, todas las carteras del brazo ejecutivo, para poder ser mucho más eficiente en la administración de estas. Bien, usted entonces, sí, para responder la pregunta, no va a ser una figura simbólica, no, viene a trabajar. Bien, ya mencionaba usted hace poco, ante un posible triunfo del sí en la consulta por el Yasuní, pues afectaría en un poco más de $1.000 millones al presupuesto ecuatoriano. ¿Qué posibles opciones podríamos tener como país? Quizás podría tomar en consideración la revisión de los subsidios a los combustibles. Sí, correcto. Son aproximadamente 1.200. Sí nos merma la producción aproximadamente en 55.000 barriles día, que es importante, ¿no? Y yo en lo personal todavía no he tomado una decisión sobre cómo voy a responder esa consulta, porque sí veo los temas inmediatos de cómo va a mermar el presupuesto, pero también veo los temas importantes, ¿no? Este va a ser, creo que el primer año en la historia desde que el IPCC salió en los Acuerdos de París a decir que el límite de calentamiento mundial, la brecha máxima en esa diferencia de calentamiento tiene que ser 1.5 grados centígrados, y creo que este año va a ser, gracias en gran parte al Niño, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Y esta va a ser la tarea de Pedro José, es ver fuentes alternativas de financiamiento, sea en extracción en otras áreas dentro de la Amazonía. Hay temas de legalización de minería, pero esa va a ser la tarea de él, es ver cómo encontrar cómo financiar ese hueco que se nos vendría al presupuesto. Ahora bien, ya hablando precisamente de esta definición, de cómo estarán conformados los binomios, las papeletas, ¿cómo avanza también la conformación de los candidatos a la Asamblea Nacional? Porque en caso de llegar a Carondelet, sea quien sea, necesita un grupo de apoyo en el legislativo. ¿Qué nombres ya están sonando para estas dignidades? A ver, sí y no. No sé qué tanto realmente se necesita, les soy muy honesto. En 16 meses, a ver, primero si tenemos 5, posiblemente 6 proyectos de ley que ayudarían enormemente el plan de gobierno que tenemos. Pero el plan de gobierno que tenemos no depende de esos 5 o 6 proyectos de ley. Una de las críticas que tengo al gobierno actual, críticas constructivas, es le echaron mucha culpa al resto sin enfocarse en lo que sí podía hacer el Ejecutivo. Se pasaron los 2 años de gobierno echando la culpa a la Asamblea, a los jueces y fiscales, sin enfocarse en este poder amplio que tiene el Ejecutivo para hacer que las cosas se hagan. Entonces, repito, no sé qué tan crítica realmente sea la Asamblea en 16 meses, porque es periodo muy corto para diseñar leyes, aprobarlas, y que se sienta el fruto una vez de estas leyes que estén en funcionamiento, que estén en rigor, ¿no? Habiendo dicho eso, la tarea de armar asambleístas y toda esta parte política también la está manejando Pedro José con los diferentes partidos que se están uniendo a esta causa, a este proyecto de gobierno. ¿Hay nombres ya, o al menos un nombre que a usted le gustaría que esté en alguna de las papeletas, en alguna de las provincias? Hay un nombre definitivamente, una persona que conocí, no puedo divulgar el nombre, pero una mujer indígena brillante que conocí hace 2 días. Realmente estoy descomunal su intelecto, y es una persona que yo quiero, estoy abogando bastante para que sea parte de nuestro grupo en la Asamblea. Ahora bien, economista, no voy a tratar tanto el tema de seguridad, porque en realidad considero que en casi todas las entrevistas y en las redes sociales es lo que más se ha abordado. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que me gustaría preguntarle. En los últimos comicios o en las últimas campañas electorales, varios candidatos fueron víctimas de ataques. Incluso algunos perdieron la vida, otros resultaron heridos, hubo atentados contra sedes de algunos movimientos y partidos políticos. ¿Teme usted también ser objeto de ataques por parte de estos grupos que actúan al margen de la ley? A ver, si mal no recuerdo, creo que ustedes tienen en Puerto Viejo a Javier Pincay, ¿no? Claro, fueron 7 tiros, ¿no? Entonces eso muestra... Y en Puerto López perdió la vida un candidato. Claro, Puerto López tuvo un candidato en Santa Elena también, ¿no? También, exacto.
Pero creo que eso es, y tenemos claro el caso de Luis Chonillo hace 2 semanas, con el ataque, que fue un ataque muy bien orquestado, ¿no? Luis Chonillo lo considero un amigo, es bien amigo de mi esposa de años del colegio. Entonces, eso fue un ataque que influyó enormemente en la decisión que tomamos como familia de lanzar o no la candidatura. Que acierto, desde un punto de vista, sí afecta, ¿no? Sobre todo cuando tienes familia, tenemos 3 hijos, niños chiquitos, entonces sí te queda la duda, ¿no? Pero por otro lado, también te pones a pensar, bueno, y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y el problema aquí macro que tenemos en el país, tenemos un narcoestado, literalmente, no importa dónde pongas el dedo, va a salir pus del narcotráfico donde sea que lo busques. El narcoestado no es una ficción, está en todos lados ahorita. Yo vivo aquí en San Borondón, que está, bueno, parte de la zona 8, está un poco al este de Guayaquil, sureste. Y no hay urbanización donde tú vayas, donde no hay narcofamilias, donde no hay narcotraficantes viviendo en ellas. Entonces, sí se necesita un liderazgo en la presidencia que no tenga miedo, que vaya y se enfrente cara a cara con estos delincuentes. Una de las razones principales por mi candidatura fue que dentro del abanico de opciones de precandidatos que se ve, no veo ninguno que tenga el temple necesario, la determinación, la fuerza de voluntad, la constancia, la garra para ir a enfrentárseles de frente. Y creo que es lo que necesita el país. Ya hemos tenido quizás eso lo ponga en la esfera de estas organizaciones economistas y eso lo llevará quizás a extremar un poco las medidas de seguridad en sus actividades que va a desarrollar durante campaña. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. A ver, yo tal vez lo que más conozco en este mundo es temas de economía, pero lo que segundo más conozco en este mundo es temas de seguridad. Entonces, obviamente se va a armar un dispositivo, un detalle de seguridad muy bien equipado, muy bien edificado, ¿no? Pero repito, reitero, ya venimos de 2 gobiernos, por lo menos 2 gobiernos blandengues, débiles en su toma de decisiones frente a estos grupos delictivos. Lo que se necesita ahorita es frontalidad. Frontalidad. Y repito, ahí admiro al alcalde de Portoviejo, admiro al alcalde de Durán, que ha tenido esa frontalidad para enfrentarse cara a cara con estos grupos delictivos. Y creo que es lo que se necesita a nivel nacional. Bien, ahora, otro de los temas que también se cuestionó mucho durante la anterior campaña fue el posible ingreso de dinero producto del narcotráfico para financiar algunas campañas. ¿Cómo va a financiar usted su campaña, Jan? ¿Y qué mecanismos va a activar para evitar que dineros mal habidos, dineros producto de actividades ilícitas, puedan de alguna forma infiltrarse? Sí, bueno, el mecanismo es simple para evitarlo, ¿no? No estamos aceptando, no vamos a aceptar ningún dólar externo, ajeno. Todo el financiamiento de campaña lo hago con mi propio bolsillo. Todo, absolutamente todo. Y por 2 razones. No solo la parte de los narcodólares que vengan a contaminar campaña, temas puntuales, pero en general, en 16 meses, y esto es mi sugerencia honesta a todos los candidatos, tú no puedes entrar debiéndole favores absolutamente a nadie. En 16 meses hay que entrar a trabajar. Cada segundo apremia. Entonces, en tan poco tiempo, y dada la inminencia de esta amenaza, la urgencia de esta amenaza y la frontalidad de esta amenaza, que son estos grupos narcoterroristas, no puedes entrar debiéndole favores absolutamente a nadie. Tienes que entrar a trabajar, tienes que entrar a erradicar esta plaga que está contaminando el país. Bien, precisamente usted ya lo ha mencionado, hay ciertos aspectos prioritarios que debe atender en tan poco tiempo, pero uno de ellos, usted ha hecho referencia, es precisamente un plan o un proyecto en el tema de salud. ¿Qué propone usted a los ecuatorianos en este ámbito, economista? Sí, a ver, mi tesis primordial en el tema de salud y por qué nace toda la corrupción, corrupción endémica y asesina, ¿no? Lo vimos en el caso del Teodoro Maldonado acá en Guayaquil. Y asesina no solo por el sicariato, ¿no? Asesina porque miércoles te entregan medicina a personas muy enfermas, le entregan medicina vacía, ¿no? Cachés que no te contienen medicina. Entonces es una red de corrupción entre proveedores y el IES tenaz. Mi tesis y cómo lo vamos a abordar, en lo que sí se puede hacer en 16 meses, es un estricto control de inventario. Entonces, existe una plataforma de software, la he revisado, el ERP que se maneja, es un software débil, muy sujeto a ser corrompido. La propuesta de valor que tenemos para 16 meses es un control
exacto, muy disciplinado de cómo se maneja el inventario en el IES. Si logramos corregir eso, automáticamente logras corregir cómo se manejan estas mafias de proveedores alrededor de la seguridad social. Bien, hablemos del tema educativo. También he escuchado un poco de su propuesta de brindar la alimentación a los chicos para que puedan permanecer en los planteles educativos, más seguridad, más contacto con los docentes, pero esto implicaría un recurso bastante importante, economista, implicaría quizás también el incrementar la jornada laboral de los docentes y también, bueno, quedarse más tiempo en la escuela, ¿haciendo qué? Sí, a ver, esto es importante. A ver, primero números, y es la parte donde yo me muevo, ¿no? A ver, el presupuesto del Ministerio de Educación aproximadamente son $5.800, de los cuales 3.000 millones, 5.800 millones de dólares, de los cuales 3.000 aproximadamente se te van en nómina. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Sobre el remanente, trabajar fuertemente en el remanente, darle las 3 comidas, o realmente 2 comidas y media, porque el plan es desayuno, almuerzo y un snack a las 5 de la tarde. Eso nos cuesta aproximadamente para los 4.3 millones de estudiantes que tenemos en el país, dispersos en los 16.000 planteles, nos cuesta aproximadamente $1.500 millones. Entonces, tenemos cómo lograr hacerlo dentro del presupuesto. Entonces, ¿pero por qué? 3 razones. Una, sería brillante que el presidente que gane estas elecciones le pueda entregar al siguiente presidente, al de 2025, una población estudiantil que come las 3 comidas todos los días, de lunes a viernes. Eso creo que es un entregable brillante y es una forma de hacer patria. Tema 1. Tema 2, es el anzuelo para lograr que todos los estudiantes se queden todo el día ahí. En mi mundo idílico, el estudiante sale el sol, entra al colegio, que es su zona segura, y antes que se oculte el sol, ahí sale a su casa. Entonces, durante las horas del día no tenemos, no sé, pues niños de 14, 15 años deambulando por las calles donde son sujetos a ser extorsionados, a reclutados por estos grupos delictivos, sino que están en este ambiente seguro que es la escuela, ¿no? Y el anzuelo son las 3 comidas. Eso le garantizamos las 3 comidas. También curamos este tema de desnutrición infantil. Pero 3, y es uno de los puntos más importantes, le damos tranquilidad a los padres de familia que se pueden dedicar a trabajar o a buscar empleo, sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro de lunes a viernes durante el horario hábil. Entonces, ese es el plan. Nos cuesta, como mencioné, aproximadamente $1.500 millones anuales, pero sí lo podemos lograr meter dentro del presupuesto, que son casi 6.000. Bien, finalmente la obra pública también ha sido un tema que se ha relegado mucho durante los últimos años. ¿Tendría usted también consideraciones respecto al tema de vialidad y otras infraestructuras que se han venido deteriorando en los últimos años en el país durante el tiempo que estaría al frente en caso de ser electo? Sí, a ver, eso es una de las críticas más acérrimas que se le ha hecho varios sectores de la población al presidente Lasso, ¿no? El objetivo del FMI, el objetivo pactado con el Fondo Monetario Internacional para el déficit del Estado era 2% del PIB este año. Sin embargo, lograron bajar a 1.7%. Entonces te genera la duda para quién trabajas, ¿no? ¿Trabajas para los acreedores internacionales o trabajas para el pueblo ecuatoriano? Porque tienes ese 0.3% que pudiste haber destinado a obras. Ahora, habiendo dicho eso, por la infraestructura vial, se nos viene el niño, ¿no? Se nos viene el niño y se nos viene fuerte. Se nos viene muy fuerte. Entonces, uno de los problemas que veo estructurales es que el gobierno que está a cargo de armar la defensa contra estas lluvias es el gobierno saliente. E inmediatamente cuando entre el gobierno, valga la redundancia, entrante, es cuando te caen las lluvias encima. Entonces tiene que destinarse gran parte del presupuesto, hay que administrarlo sabiamente, pero para lograr ser recursivo y lograr enfrentar esta amenaza que se viene con fuerza, ¿no? Muchas gracias al economista Jan Topic, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Estaremos dialogando más adelante porque hay otros temas que nos han quedado en agenda. Despedimos a nuestro invitado, amigos televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias, sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros, amigos televidentes. Y 2 ciudadanos fueron aprehendidos en la provincia de La Suay por el presunto femicidio de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías, las 3 jóvenes asesinadas en Quinindé el pasado 6 de abril.
Dos presuntos sospechosos por el femicidio de Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías fueron aprehendidos en la provincia de Azuay. Las jóvenes fueron halladas sin vida el pasado 6 de abril en Quinindé, luego de salir de su domicilio con rumbo a la playa el 4 de abril. Una vez conocidas las personas que estarían involucrados en este hecho, se ha procedido a la ubicación de estas personas para proceder a cumplir con la disposición de Fiscalía, que es la detención de las boletas para investigación. Ellos se encontraban en la ciudad en el cantón Ponce Enríquez de la ciudad de La Azuay, y una vez que ya se conocían las boletas han sido notificados y puesto a órdenes de la autoridad competente. Familiares de las víctimas manifestaron que se mantienen a la espera de justicia y que este sería el primer paso para que se logre dar con los responsables de este hecho que enlutó a 3 familias santodomingueñas. Porque yo pienso que es el primer paso, que de aquí, pues, si yo confío en la ley, que se haga justicia, que es lo que pedimos los familiares, ya que nosotros, como le digo, estamos como al margen, no estamos pues haciendo juicio ni nada, porque no sabemos nada sobre el caso y estamos también viendo que dicen que es lo que se va averiguando a base de la investigación. Los ciudadanos aprehendidos son hermanos y contaban con una boleta para investigación. Sin embargo, habrían intentado ya salir del país. Operativo policial en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de La Azuay, del cual se obtiene como resultado la detención de los ciudadanos Andrés Z y Olger Z, quienes estaban intentando salir del país, los cuales serían autores directos del presente delito, mismos que son trasladados a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación legal. Asimismo, el vehículo fue ingresado a los patios de la retención del Camilo Ponce Enríquez. Los aprehendidos serían puestos a órdenes de la autoridad competente para que se realice el procedimiento correspondiente. Sin embargo, con temor, familiares de las 3 víctimas manifestaron ya haber recibido amenazas por parte de desconocidos. Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejecutaron al menos 16 operativos en el cantón Durán, provincia del Guayas, cuyo resultado sería la detención de 18 sospechosos, de los cuales 3 serían presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Lagartos. En estas intervenciones se decomisó 2 armas de fuego, municiones, un chaleco balístico, droga y un vehículo que estaba reportado como robado. Las Fuerzas Armadas han designado a un grupo de comandos de élite para integrar la unidad especializada contra el terrorismo de la Policía Nacional. Mientras tanto, en Quito se realizó la ceremonia de donación de 4 canes por parte de la Embajada de Francia a la Unidad Nacional Canina de la Policía Nacional. La finalidad es fortalecer los procedimientos y sumarse a la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional organizado. Durante el evento se indicó que los 4 canes de raza pastor belga serán adiestrados en la detección de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por instructores y guías especializados. Y 2 nuevos casos de sicariato se produjeron en las últimas horas en Guayaquil. La Policía Nacional y la Fiscalía investigan ambos crímenes, uno perpetrado en el Guasmo Central y el otro en el barrio Cristo del Consuelo. Según testigos, la víctima se encontraba revisando su teléfono celular sentado afuera de una casa en las calles Octava y la A, en pleno barrio Cristo del Consuelo. De repente llegaron 2 sujetos en una moto y le dispararon a quemarropa por varias ocasiones. Las heridas comprometieron órganos vitales y aunque el hombre fue llevado al hospital del Cisne 2, finalmente murió. Fue identificado como Román Javier Astudillo Espinosa, de 30 años, quien no registraba antecedentes penales. Hechas las primeras indagaciones, la policía sospecha que el hecho obedezca a una disputa de territorio por bandas dedicadas al microtráfico de drogas. El otro caso tuvo lugar en la cooperativa 12 de septiembre del Guasmo Central. Allí llegaron los sicarios también a bordo de una moto. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra Joao Lenín Sotomayor Rivadeneira, quien de manera casi instantánea quedó muerto en el mismo lugar donde fue acribillado. En el procedimiento, personal de criminalística levantó varios indicios balísticos que habían quedado esparcidos en la vereda. Esto, sumado a las versiones de testigos recopiladas en la escena del crimen, sirven de insumo
extremo al momento en el que se desarrolla la investigación en territorio. Cristian Arias, Noticias Oromara. Y en Manabí se registró una balacera en la ciudadela San Alejo de Portoviejo. Los moradores tuvieron que ponerse a buen recaudo para no ser alcanzados por las balas. En redes sociales circula un video en el que se puede escuchar las detonaciones de un arma de fuego. Según versión policial, al menos 30 sujetos empezaron a disparar en el sector, dejando como resultado un hombre y una mujer embarazada heridos. Ambos se encuentran afortunadamente estables. Además, se confirmó que en el sitio se encontró 2 motocicletas aparentemente con placas adulteradas. Ahí están las imágenes de lo que ocurrió el día de hoy en la capital manabita. Y pueden observar en la parte superior algunos sujetos quienes habrían tenido armas de grueso calibre. Como lo decíamos, fueron alrededor de 30 sujetos los que habrían de alguna forma participado en este hecho que generó alarma en los moradores de este populoso sector de la ciudad de Portoviejo. Y ahí están algunas de las imágenes captadas y que circulan en redes sociales. Y seguimos en Manabí porque otro ataque se registró a las 8 de la mañana de hoy en los exteriores de la Fiscalía del Cantón Santa Ana. Un sicario intentó acabar con la vida de Homero Macías, quien se desempeñaba como secretario en dicha dependencia. Según las primeras investigaciones, se cree que los sospechosos huyeron por la vía Colón-Quimís. El herido fue trasladado hasta un centro de salud del cantón, pero posteriormente fue derivado hasta Portoviejo. El traslado se efectuó bajo un fuerte resguardo policial. Y ahora vamos hasta la capital ecuatoriana, donde 3 hombres y una mujer perpetraron un robo en una pizzería ubicada en la avenida América y Bolivia, al norte de la ciudad. Estas son las imágenes captadas por una cámara de seguridad del local y en esta se puede observar cómo un grupo de delincuentes ingresa al restaurante con armas. Incluso uno de ellos lleva una pistola de paintball para intimidar a las víctimas y llevarse sus pertenencias. Dentro del grupo delictivo, una mujer también cumplía algunas funciones llevándose las pertenencias de los asustados clientes, quienes no les quedó más que entregar todas sus pertenencias. Finalmente, los delincuentes huyeron rápidamente con todo lo robado en una mochila. Ahí está precisamente la mujer, que es quien lleva el bulto en el cual se llevaron todas las pertenencias de los comensales.